hermanos sacerdotes, apreciado diácono permanente, apreciados seminaristas presentes, hermanas religiosas que laboran pastoralmente aquí en este lugar de la Basílica, apreciados hermanos y hermanas. En esta noche santa en que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, el Evangelio que hemos escuchado nos introduce en el misterio más profundo de la Navidad. La luz que resplandece en medio de las tinieblas. Así se comienza hoy el profeta Isaías. Una luz resplandece en medio de las tinieblas. También va a ser continuidad en el Evangelio de San Juan, quien contempló al Verbo hecho carne. Nos invita a abrir los ojos del corazón para reconocer en el niño de Belén la gloria de Dios, como ha dicho hermosamente el Evangelio de Lucas. Una gloria que se manifiesta en el amor humilde y entregado. Así solamente nosotros podemos comprender la Navidad como un derroche de amor de Dios al mundo, que a través de una joven humilde, sencilla de Nazaret, pero con sapiencia y muy inquieta, le dice sí al Señor para que se realice este gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios. La luz de la que nos habla Juan en su Evangelio no es una luz cualquiera, es la luz del amor divino, que no retrocede ante las tinieblas de nuestra debilidad, fragilidad y pecado. Es la luz que brilla en el momento más oscuro, en la cruz, donde brota el Verbo hecho carne, que se entrega por nuestra salvación. He jugado con dos palabras fundamentales: un derroche de amor y un derroche de salvación. En esta noche, eso es lo que contemplamos. Dios, a través del Hijo, que se hace patente, haciéndose humano,
humanizándose menos en el pecado a través de una joven humilde, sencilla, inquieta y llena de sapiencia, como es la Santísima Virgen María. Dios ha querido hacerse uno con nosotros, no desde la fuerza o el esplendor, sino desde la pobreza, el silencio y la fragilidad. La pobreza nació en un pesebre, en una cuna, rodeado de muchos animales. Por el silencio de la noche, esa noche llena de nieve, llena de frío, y la fragilidad del miedo a la soledad. En la encarnación, Dios asume nuestra ceguera para abrirnos a la visión de la luz eterna. Esta frase muy bonita: en la encarnación, Dios asume nuestra ceguera para abrirnos a la visión de su luz eterna, indicando que el camino de la salvación está en el niño. Y solamente vamos a comprender la Navidad a través de la familia de Nazaret. María, joven humilde, sencilla, de un gran corazón, que todo lo tenía en su corazón guardado, y le dijo sí al Señor cuando vio que el ángel, con signo energético y con fortaleza, le dice: es obra del Espíritu Santo. Y ella dijo: sí, aquí está la servidora, la esclava del Señor. Y por eso nosotros nunca vamos a comprender la Navidad si hay una ausencia de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Con el sí de María, también nosotros entendemos la Navidad. Pero entendemos la Navidad con el hombre justo, el hombre bueno, que siéndose cómplice a la bondad de Dios, a la encarnación de Dios, a la aceptación del misterio de Dios, tanto María y José se hicieron cómplices para que se manifestara la encarnación del Hijo de Dios. Ahí está el resumen teológico, vivenciar la complicidad del misterio de la encarnación del Hijo de Dios. La historia del ciego de nacimiento en el Evangelio de San Juan nos ilumina en ese sentido.
La ceguera del hombre representa nuestra condición humana. Nacemos sin la capacidad de ver plenamente la verdad y la belleza de Dios. Pero Jesús, el enviado del Padre, nos da un nuevo nacimiento, nos recrea con su gracia. Aquel ciego que no tuvo que entender o creer en el principio, sino obedecer, confiar y caminar hacia la fuente de agua viva, hacia Jesús mismo. Como ese ciego que fue obediente al plan salvífico de Jesucristo, nosotros tenemos que ser obedientes a este gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Por eso, entender la Navidad es entender el misterio de la encarnación, es entender el amor que Dios ha derramado en el mundo, es entender que Dios se ha humanizado menos en el pecado para comprender al ser humano, su miseria, sus limitaciones, sus debilidades, pero tener la gran capacidad de la misericordia y de la compasión frente a ese ser humano que es capaz de destruir la humanidad. Y ese Dios que tiene misericordia y compasión le brinda la salvación a través de la encarnación del Hijo de Dios que celebramos esta noche. Y nosotros, hermanos, reconocemos nuestra ceguera espiritual. En muchas ocasiones vivimos en una resignación que nos impide buscar la luz verdadera, la luz que se ha manifestado en esta noche. En medio de la tiniebla ha nacido el Salvador en un pesebre, en una cuna llena de desnudez, de pobreza, y de lo sublime ha nacido la grandeza de Dios, ha nacido el poder de Dios, pero un poder liberador, un poder para liberarnos del pecado, de nuestras debilidades y comprender la miseria oscura y terrible del ser humano. Es la encarnación del Hijo de Dios. La Navidad nos invita a despojarnos de toda autosuficiencia, a reconocernos pobres, necesitados de la gracia, porque sólo así podremos recibir el don de la luz y la fe
que transforma nuestra vida. He mencionado dos elementos: la luz y la fe. Y a través de la luz y la fe vamos a comprender la verdad de Dios. Gloria a Dios en el cielo y la paz a los hombres de buena voluntad. Esa gloria de Dios que se manifiesta hoy es la verdad de Dios que se quiere dar a conocer y revelarse al ser humano, al hombre y a la mujer, para que su vida sea totalmente transformada por Él. El Evangelio de San Juan nos recuerda: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Fíjense lo que le he dicho hoy, que una centralidad teológica muy profunda. La ley fue dada por medio de Moisés, que no podemos negar ese papel protagónico, liberador de Moisés. Pero el nuevo Moisés, aquel que fue capaz de nacer y producir vida en este mundo, morir en la cruz, nos dio la gracia y la verdad que nos ha llegado a través de la persona de Cristo. Cristo es nuestra verdad, y en esa verdad que hoy hemos anunciado a través de la encarnación del Hijo de Dios, esa verdad que viene a salvar al mundo, esa verdad que viene a liberar al hombre del pecado, del caos interior, solamente la podemos encontrar en ese misterio de la encarnación de Jesucristo, que se hizo hombre entre nosotros y fue capaz de morir en la cruz y resucitar. Él, el Hijo, que está en el seno del Padre, nos ha revelado el rostro de Dios. En el pesebre contemplamos a Dios hecho niño, vulnerable y pequeño. En el pesebre contemplamos a Dios hecho niño, vulnerable y pequeño, para que no tengamos miedo de acercarnos a Él. ¿Qué maldad tendrá un niño? ¿Qué maldad tendrá un pequeño, un vulnerable? Se hace sencillo para que la malicia del hombre, la prepotencia del hombre, el dominio del hombre, lo deje atrás y se abra su corazón a aquel que ha nacido
en esta noche, para que no tengamos miedo y acercarnos a Él. Hoy contemplemos el rostro del niño Jesús. Su luz quiere iluminar nuestras tinieblas, disipar nuestras dudas y llenarnos de esperanza. Como dice el Papa Francisco, somos peregrinos de la esperanza, como lema del jubileo del 2025. Al reconocerle en el pesebre, pidámoslo que abra nuestros ojos y nuestro corazón para verle también en los acontecimientos de nuestra vida, en las personas que nos rodean, especialmente en los pobres y necesitados. Entender la Navidad es comprender el amor. Entender la Navidad es amar al pobre. Entender la Navidad es amar al necesitado. No tenemos que preguntar al final, ¿cuándo conseguimos ver a Dios entre nosotros? ¿Cuándo conseguimos ver a Dios entre nosotros? La respuesta está en el amor. El que no es capaz de amar no ha entendido la Navidad. El que no es capaz de perdonar no ha entendido la Navidad. El que no es capaz de vivir en convivencia con los demás no ha entendido la Navidad. El que no es capaz de vivir en fraternidad con los hermanos y hermanas no ha entendido la Navidad. Y si no ha entendido eso, su Navidad es pobre. Se queda en el consumo, se queda en el mercado y se queda en el dinero. Cada vez que vivimos el mandamiento del amor, cada vez que somos luz para otros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, se hace presente. Dios, el Dios con nosotros, el Emmanuel, se hace presente en el amor. El amor lo cubre todo. El amor es Navidad. Navidad es Jesús. El que no entiende eso, que Navidad es amor, que Navidad es Jesús, aunque resuene la campana, aunque resuene el consumo, aunque resuene todo el asombro de la alimentación, de la comida y de la abundancia material, no ha entendido la Navidad. Porque el asombro de la Navidad, la admiración de la Navidad está en el amor. Porque Dios se humaniza menos en el pecado para amar. Que en esta Navidad sea para todos nosotros una experiencia
de la luz verdadera que nos transforma y nos guía hacia el abrazo de Dios. Amén.